Soy José Medal, soy historiador y arqueólogo, y lo que os voy a enseñar un poco a que conozcáis un poco lo que es el Castillo de Buñol. Es uno de los grandes desconocidos de la Comunidad Valenciana a pesar de su conservación, pero bueno, vamos a intentar que sea un poco más conocido. Bueno, como veréis, estamos en lo que es la fachada principal del castillo. El castillo es aunque es de fundación musulmana sobre el siglo X, el núcleo del castillo que se conserva ahora es del siglo XIV, es de época cristiana. Claro, a lo largo de casi 1000 años que tiene el castillo ha tenido muchos propietarios, pero los principales son en el siglo XIV los condes de Urgel, y luego a partir del siglo XV pasa a propiedad de los Mercader, que es una familia de la burguesía valenciana muy relacionada con el poder. Luego el castillo queda en propiedad de lo que es el Ayuntamiento de Buñol, que lo cede a la gente más pobre. Entonces el castillo se convierte en un barrio más de la población, se llena de gente. Lo más característico o lo que sorprende más a la gente de este castillo es que aún vive gente dentro del castillo. Bueno, pues es a partir de 1960 cuando un grupo de gente empieza a creerse, ¿no?, que tenemos un castillo de los más importantes que hay en toda la Comunidad Valenciana, y por lo tanto ahí empieza un poco el germen de lo que ha posibilitado a día de hoy tener uno de los mejores castillos conservados de España. La verdad que era complicado porque sobre todo durante la posguerra, en Buñol la clase más pobre lo que hace es vivir dentro del castillo, ¿no? Entonces se llenan de casas, de casitas medio chabolas, de casas medio deshechas, y que eso por un lado permitió que se mantuviera, digamos, la conservación del castillo, pero por otra que la fisonomía del castillo era totalmente distinta a la que era realmente, ¿no?, a la que se dio cuando se construye este castillo, ¿no? La verdad que en esos años, sobre todo a partir de los años 70, 80, es cuando más inversión se hace en el castillo, recuperando esas viviendas, comprándolas por un lado y destruyéndolas, y entonces es cuando empezamos a vislumbrar, ¿no?, lo que es el castillo parecido, ¿no?, a cómo lo vemos ahora. Pues yo no me gustó mucho aquella... Hombre, que comprar las casas vale, pero derruirlas yo hubiese aguantado muchísimo más a derruirlas, porque es que fue inmediato, fue comprarlas y enseguida empezar a derruir ya casas, y yo pienso que se debería haber aguantado. La suerte que tuvo este castillo es que la construcción es del siglo XIV, y en el siglo XV es cuando llega la pólvora y la artillería a la península ibérica. Entonces, en ese momento, el castillo deja de ser un elemento militar y pasa a ser un elemento residencial, desde donde se controla y se administra el señorío de Buñol. Allí había muchas viviendas, así estaban, pero casicas pequeñicas, con 2 cuarticos, casicas muy ruines. Y empezaron a tirar las casicas, porque es que aquello era una miseria, ¿ves? El primer elemento defensivo que nos encontramos es la buhedera. La buhedera es esta abertura que vemos sobre nuestras cabezas en la vertical, y es por si el enemigo consigue atravesar el foso, una vez está aquí ya no lo pueden atacar desde las murallas, entonces lo que hacen es crear una ranura que da en la terraza y desde ahí atacarlo. Ahí le tiran piedras, le tiran madera, le tiran agua hirviendo, le tiran lo que pueden. Si veis estas 2 ranuras que hay aquí en los laterales, sería la corredera, el hueco de la corredera del rastrillo. El rastrillo son la verja metálica esta que bajan que habréis visto en todas las películas medievales. Otro de los restos del elemento defensivo es el agujero de la tranca, una viga bastante grande de madera que iba metida en el muro, y cuando hay peligro bajan el rastrillo, cierran las puertas y deslizan la tranca y la atascan aquí para reforzar. Dice, bueno, pues vamos a cerrar el castillo. Entonces sí que lo cerraban y no podía entrar nadie, porque había una puerta aquí, otra puerta en el Jurico y otra puerta debajo en la Calamarusa. 3 puertas. Allí habían 3 puertas. Y esas 3 puertas se cerraba el castillo. Bueno, esto sería lo que es el recinto militar. Esto sería una plaza diáfana, en el medio habría un espacio libre donde se realizaría la vida, y aquí es donde se alojaba la guarnición militar, y en esta plaza es donde estaban todo lo necesario para ellos. Estaba la armería, estaban las caballerizas, estaban los comedores. Tenía un tío
un tío de pariente de mis padres que tenía una burrica que le decíamos, y yo me acuerdo que subíamos a visitarle y a ver la burrica del tío Rafael y la tía Vicenta, que estaba todo lleno en la plaza, en el centro eran todo casitas, pero luego ya se tiraron todas. Y está la plaza de armas limpia, que la utilizan para bodas, conciertos. Este tipo de construcción os recordará bastante a las puertas de Valencia capital, las torres de Serranos y las torres de Quart. Son torres abiertas por atrás, y esta apertura por atrás tiene el sentido de mejorar la defensa. Como estaréis viendo, esto son lo que queda de la ocupación civil, que se produce pues en torno a 1860, es cuando empieza a entrar gente a vivir en el castillo. Y cuando empieza el tema de recuperación patrimonial del monumento, la idea que se seguía era vaciar de gente el castillo para darle usos turísticos y culturales. Como todo, siempre hay dos posturas, ¿no? Hay gente que quiere vaciar el castillo, eliminar a la gente y dejarlo como una postal, pero hay otro grupo de gente, entre ellos yo, que preferimos que la gente siga viviendo en el castillo, porque este castillo se conserva tan bien porque ha seguido siendo un castillo útil, porque ha seguido valiéndole a la gente. En el proceso este de restauración a lo largo de los años se han ido quitando casas, viviendas que había dentro del castillo. El patio de armas tenía una manzana central de casas que ya no existe, y había muchas casitas pequeñas incrustadas por dentro del castillo. Estaba muy bonito porque había mucha gente y aquello parecía un hogar. Pero resulta que aquello no valía nada, porque eran unas casitas que en un cuadrico vivían, y empezaron a comprar y a tirar, y fue cuando derrumbaron todo el castillo. Bueno, estamos ahora sobre una de las torres de lo que es la fachada monumental. Como veis, las vistas son impresionantes, y este castillo, aquí sí que ya veis lo que os comentaba, de que está sobre un espolón rocoso. Como veis, ahí está, eso es el valle del río Buñol, y por detrás está lo que sería el otro barranco. Si bien lo miras, no estaba tan mal, porque las casas no eran cuevas, eran unas casas para vivir. Pasa que pues, vivir en el castillo, claro, pues parecía... Cuando vives en el castillo, parecía que estaba mal, ¿sabes? Hasta el 1611, que es la expulsión de los moriscos, la población de la zona es mayoritariamente musulmana. Buñol y La Hoya se queda despoblado. Hay que hacer una nueva repoblación. Como la población cristiana es tan poca, la única iglesia cristiana que hay en el pueblo hasta ese momento es la iglesia del castillo, que luego vemos, que es el edificio aquel de allá, que en el momento que ya se construye esta, lo que se transforma es en la iglesia privada de los condes. Esa es la torre principal, la torre mayor. No es la torre del homenaje porque no tiene espacio. Esa torre es un poco extraña porque es maciza hasta la zona de donde vemos la punta del andamio, más o menos. Toda esa zona es maciza porque está reutilizando como núcleo una torre del castillo islámico. Y yo recuerdo de la torre, esta que tengo a las espaldas, yo tengo dos hermanos más mayores y un hermano más pequeño, pero yo recuerdo de pequeña de subir por unas escaleras de madera con mis hermanos, pero yo creo que ya no se ha subido más, se cerró y ya no se ha subido más. El andamio que hay, ese está muchísimos años, lo que no sé cómo no lo quitan porque afea la torre. Y lo que vemos ahí adosado a la torre mayor son los restos del palacio gótico del siglo XIV. Sería solo lo que es la planta baja. A ese edificio le faltan 2 alturas más. Realmente el edificio llegaría hasta donde está, hasta las puntas del andamio, que es por donde se accede a la torre. Y luego, pues poco a poco, el castillo a lo largo de los años se ha ido restaurando, se hizo el museo, y esta sala se habilitó ya hace bastantes años.
Y esta sala creo que eran las cocinas de la casa de los condes de Buñol, en el castillo, y en la parte de arriba, que ya no se conserva, estaba el resto de la casa, el comedor y demás. Y bueno, se ha conservado como sala de exposiciones, con sus inconvenientes de humedad terrible y de frío y las paredes difíciles de colgar obra, hay que ingeniárselas, pero tiene bastante público normalmente cuando se hacen actividades culturales aquí. Las casas del casco antiguo son muy pequeñas y el tipo de roca que hay, la roca del terreno es toba calcárea, es muy fácil de trabajar. Entonces lo que hace la gente que vive en el casco antiguo, como son tan pequeñas, lo que hacen es excavar en la montaña para ampliar las casas. Entonces llega un momento, en 1909, que han excavado tanto la montaña que la dejan sin base y lo que hace es caer la montaña, parte de la montaña cae y cae la muralla que hay sobre el castillo. Le falta una muralla que iría desde este edificio hasta la torreta que llamamos en Buñol, hasta la torre de ahí. Entonces, toda esa muralla cae. El nombre típico de esa zona se llama Calle de la Enruna porque la cubre entera de escombros. Hay 8 muertos, hay 80 y tantas casas destruidas. Como el recuerdo de la tragedia de 1909 es tan cercano, habían pasado 20 años, para evitar otra nueva tragedia, lo que hacen es destruir, o sea, derriban las 2 plantas de arriba. Cogimos una temporada, así como ahora ha llovido muy poco, y empezó a llover, claro, y la tierra pues cogió tanta agua que al remate pues reventó y cayó. Eso era la enruna. Y nada, fue todo abajo. Y después en la cuesta del Castillo, pues allí también cayó otra suciedad de arriba, vino de arriba. Donde está la emisora de la radio, pues ahí también se cortó y también cayó, madre mía, no podía parar por la calle. Y una montonada así de escombros. Es en el año 2004-2005 cuando empieza una renovación muy importante de lo que es el castillo, una reforma integral de todo el edificio, tanto digamos en lo que son sus murallas como también en la zona de dentro, ¿no? del castillo, ¿no? Bueno, pues la verdad que esa reforma pues, nos ha hecho que se derribaron casi 70 viviendas que habían dentro del castillo, pero también, bueno, pues la verdad que también es una pena que no se conservara, ¿no? Ese castillo con gente viviendo, que de verdad era un barrio más, ¿no? Era un barrio más dentro de lo que era la localidad, ¿no? Pero bueno, esta reforma que se hizo, la verdad que las penas, pues a partir del 2010, como 4 o 5 años después de haberla acabado, pues se ha visto que ha sido la verdad que se ha hecho muy mal, ¿no? Ha sido una renovación pésima porque ya estamos planteándonos que tenemos que volver, ¿no? a hacer una reforma, ¿no? Y me decía el arqueólogo de la Generalitat que era un castillo que había durado 800 años y que la reforma no ha durado ni siquiera 10, ¿no? Es decir, de 800 años a 10 años, ¿no? Y por lo tanto ahora estamos planteando pues, nuevos cambios y también nuevas inversiones dentro de lo que es el propio castillo, ¿no? La gente también se queja mucho de que no se da el aspecto antiguo al castillo, pero es que eso la misma ley de patrimonio no te lo permite. La ley de patrimonio te dice perfectamente claro que se tiene que poder distinguir perfectamente lo que es la construcción antigua de lo que es la restauración. Pero realmente el tipo de restauración que se ha hecho aquí realmente es como sería el castillo. Y una de las más importantes es la mal llamada Torre del Homenaje, que no es una torre del homenaje como tal, poder hacerla visitable, ¿no? Poder hacer accesible esa torre, ¿no? y que el pueblo de Buñol y toda la gente que nos visite, bueno, pues pueda estar en esta torre, pueda subir y pueda ver una panorámica de toda la comarca
y recuperemos también ese atractivo turístico o se incremente de alguna manera ese atractivo turístico que es el Castillo de Buñol a día de hoy, ¿no? Como digo, estamos entre los 10 mejores conservados de la Comunidad Valenciana y queremos, pues bueno, seguir un poco en la mejora de este castillo, ¿no? Yo creo que en general, yo incluida, lo que se ha ido restaurando es un acierto, porque de lo contrario se habría ido destrozando todo y se habría perdido, ¿no? Por ejemplo, lo despejada que está ahora la plaza de armas del castillo y lo cuidada, no solo es mucho más agradable y está reconstruida, sino que las pocas casas que han quedado dentro también se han cuidado mucho estéticamente, la arquitectura es apropiada para el lugar, ¿no? Y luego además la plaza es un lugar idóneo para conciertos que se hacen, conciertos de jazz, de música clásica, ciclos de cine, de cortometrajes, se han hecho muchos ahí, y entonces en verano es una maravilla, en plena plaza de armas con la luna y escuchando música o viendo cine. En esta zona la fase que mejor se conserva era la de aspilleras de fusilería, que es del siglo XVIII y XIX, entonces en esta zona se ha conservado ese tipo de fases. Esto ya es la puerta que pasa al segundo recinto. Si os fijáis en los extremos, a ambos extremos de la torre, se ven unos agujeros circulares. Esos son lo que sería lo que queda de un cadalso. Por esos agujeros que tienen esta cara y en esta de ahí, sacan unas vigas grandes y lo que crean es una plataforma de madera exterior a la torre, con agujeros para poder atacar si llegan a la base de la torre. Y si os fijáis en las puntas de las almenas, las ménsulas estas de piedra que se ven, esos pivotes de piedra que sobresalen, lo que quedaría de los manteletes, que es la típica puerta que se levanta, disparan y vuelven a caer. Pues ahí entre las dos ménsulas, en los huecos, entre las dos ménsulas habría un eje desde el que colgaría la ventana. Entonces desde el interior, cuando van a disparar, levantan la ventana, disparan y vuelven a bajar. El castillo, digamos que era la zona pobre de los que vivíamos aquí en el castillo, eran la zona pobre de lo que es el pueblo. Y eran vecinos que se querían, que se ayudaban unos a otros. Si necesitaban algo, iban a casa de la vecina y la vecina siempre le tendía la mano, siempre le daba su ayuda de algo o la escuchaba hablar. Bueno, estamos sobre el segundo puente, que es el que salva el segundo foso defensivo, como veréis. Tengo a mis espaldas lo que sería el pueblo de Buñol. Los puentes originales no eran así, o sea, el puente original lo único que tiene de piedra son los arcos que sustentan el puente. Realmente lo que es el suelo, entre los dos arcos cruzarían tablas gordas y luego sobre ellas echarían tierra. Porque si hay peligro, lo que hacen es quitar la tierra, quitar los tablones, entonces, claro, dificultan mucho más la llegada a la torre. Hay un pequeño hueco justo en el hueco de la puerta y dentro hay una pequeña polea de madera y es lo que queda de un pequeño puente levadizo que habría aquí. Esta zona sí que tendría un pequeño puente levadizo, pero sería pues a lo mejor en torno a 2 metros. Y en la parte de arriba, el rectángulo este que vemos así marrón, es donde estaría situado el escudo de los condes de Buñol. Este tipo de entrada es bastante original, pero porque está aprovechando una torre islámica anterior, entonces la forma de aprovecharla es hacer, en vez de hacer una nueva entrada, lo que hacen es un túnel en la torre y construyen la torre, lo que es la torre cristiana alrededor de ella. Bueno, el castillo estaba a la que sales del túnel, a la derecha, había allí, como si fuera una jaula, que estuvo mucho tiempo, que eso lo hemos conocido toda la gente que éramos allí. No es que
Lo que pasa es que luego el ayuntamiento derribó aquello, pues fuera un cuartico. Que yo ya soy mayor, pero a mí me lo contaba mi padre. Y dice que un rey lo encerraron allí, que la he oído yo. Y eso, pues nosotros no lo hemos visto, pero era verídico. No sé si el corral aquel aún estará, porque era al pasar el puente, una puertecita que había de hierro y allí toda la vida. Sí, pues yo me acuerdo que cuando tenía 6 años, 7, entre 6 y 7 años, pasó un carro que venía a vender naranjas y aquí se hizo un pequeño agujero. Aquí, más o menos por aquí era. Se hizo un pequeño agujero y nosotros a los críos pues empezamos a hacer un poco grande, hasta que lo hicimos grande. Entonces ya tomaron conocimiento los padres, ya los padres ya nos avisaban que no estuviésemos por allí, no sé, que fuese una sima, y ya tomaron la determinación ellos de bajar a ver lo que era. Y entre unas cuantas personas mayores se colgaron con cuerdas, se bajaron y dijeron, el que lo estuvo mirando dijo que eran los aljibes del castillo, que es lo que ahora coincide con la fuente que está ahí. Los aljibes se llenaban y de ahí pasaba a la fuente. Y venía una psiquesica por ahí, por las calles esas de aquí, de las escuelas, por ahí abajo, y en el mismo puente que entras al castillo, por el mismo puente, que aún está la psiquesica, aún está a pegar a la pared, a la derecha, a la que entras a la derecha, en el arco, aún está la psiquesica, que esa es la que llevaba el agua al depósito de allá adentro. Que no había otro depósito, esa es la que mantenía todo el castillo. Bueno, estamos ya en lo que sería la zona residencial del castillo, y aquí hay varios elementos. El primero es el que tengo a mis espaldas, que sería la parte baja del Palacio Gótico, y como decía, a este edificio le faltan dos plantas más sobre él. El tema de estar en el camino real hacia Madrid, el alojamiento de los visitantes ilustres, digamos, el señor del castillo los deja y duermen aquí. Se fue deteriorando hasta que ya no tenía solución, no había reconstrucción posible. Entonces decidieron por lo menos conservar los bajos estos de las cocinas, y lo de arriba ya no existe. De hecho, había, creo que, una escalera que conectaba la parte que ya no hay, que ya no está de la casa, con la torre del castillo. Pero todo eso ya no sé, claro, restaurarlo artificialmente habría sido un pastiche. Claro, llega un momento en el siglo XV, siglo XVI, que el modo de vida se ha hecho mucho más refinado, estamos hablando de la época del Renacimiento. Entonces el señor, para quedar bien y para que sus invitados estén cómodos, lo que hace es construir un cuarto de invitados, y el cuarto de invitados es el edificio de ahí. De hecho, en la documentación antigua lo nombran como cuarto nuevo. El edificio que peor conservado estaba, pero bueno, se hizo su estudio, se consiguió averiguar la estructura como es, pero el problema que tiene este edificio es que no tiene comedor. Entonces el comedor sigue estando en el palacio. Entonces, para solventar ese problema, lo que hacen es construir un pequeño puente que uniría la sala, lo que le falta arriba es lo que digamos es la planta noble del palacio, y lo unirían con un pequeño puente con la planta noble del cuarto de invitados. Este edificio sería mucho más lujoso de lo que se ve, porque de hecho sí que se conserva un plano antiguo y habla de que había una escalera monumental, una escalera de piedra como los palacios góticos de Valencia. La parte de arriba seguramente tendría una galería con arcadas. Y aquí había una fuente que era la que nos proveíamos para todo el sector de agua. Y en este espacio estaba lo que digo yo que era el palacio. Y aquí, en este cuadro de aquí, pues habían 3 casas aquí, 2 allá enfrente y otras 3 casas ahí, hasta que lindaban con el palacio. Y en una de aquellas era donde vivía yo. Lo que se ve ahí es lo que queda de una muralla que iría un lienzo de muralla que iría ahí y se uniría con la iglesia, y ahí habría otra puerta fortificada. Se elimina ya con la ocupación civil, porque el último plano
El último plano histórico que hay, que es antes de que entre la gente a vivir al castillo, sí que se marca ahí la muralla y marca la puerta. En la zona de abajo, que es el tercer recinto, que es lo que es el huerto del castillo, que es lo que abastece, pues sería zona de jardines o zona de huerta, que es lo que abastece las cocinas del palacio. Llega un momento que está tan mal lo que es la salida al pueblo, que luego veremos, la torreta está tan destruida que eliminan esa salida al pueblo y lo que hacen es abrir una que luego os enseñarán. Ahora estamos en lo que sería la planta principal de la casa de invitados que hablamos antes, que sería, digamos, entre comillas, un palacio renacentista, y esta zona estaba muy afectada, pero sí que conseguimos averiguar cómo funcionaba. Esto funcionaría, o sea, la estructura que se ha repetido es la que tendría realmente el edificio del siglo XVI. O sea, eran cuartos muy grandes, amplios, y a este edificio le falta un cuerpo más hacia allá, que se destruyó. También se consiguió averiguar el tipo de pavimento. Este es el tipo de pavimento que habría, y lo único que nos recuperamos es la cenefa esta blanca que gira, que forma un rectángulo en el cuarto. Ese llevaría los azulejos que luego les enseñarán. Había una cenefa decorada y luego en el centro un emblema, ¿no? Pero ya estamos hablando siglo XVI, siglo XVII, ya el modo de vida ha cambiado, más lujoso, y esto es lo que le ofrecerían a sus invitados. Aquí también había una casa. O sea, esto era lo mío, este trozo. Y aquí había otra casa, y ahí salió que eso no se sabía que estaba, salió un depósito. Sí que sabían que estaba hueco, y sí que me acuerdo que cuando jugamos ahí sonaba hueco. Cuando pisabas o algo sonaba hueco. No piséis muy fuerte, no piséis fuerte. Y luego cuando destaparon esto, ahí apareció también ahí un depósito o algo. Es el único resto del castillo islámico que se ve actualmente en el castillo de Buñol. Esto es un pozo de noria. Un pozo de noria que funciona con su mecanismo de madera y su animal dando vueltas para sacar el agua. Porque como os he comentado antes, el tipo de roca que hay en Buñol es toba calcárea y es muy porosa. Entonces no es que el agua llegue hasta aquí, sino que bajan a buscarla al nivel del barranco que hay en esa zona de ahí. Entonces bajan al nivel freático con un mecanismo. Y se ponían: soy la gente del castillo, soy gente del cañón, soy los más ladrones que hay en Buñol. No, pero sí nos decían, pero toca cabreados, los mayores, los padres y todo. Y cuando bajábamos los de la venta, los castillejos los apedreaban. Empezaban a tirarnos piedras. y yo creo. Pero la gente del castillo siempre era más. Que eran más, ¿para qué te voy a explicar yo? No, que ya eran más revoltosos, ¿sabes? La gente del castillo y la gente del pueblo, había una diferencia. Y ellos se creían que porque vivían allá abajo eran más eso que nosotros, que los del castillo. Y los del castillo, como nos tienen tan mal mirados por ese sentido, porque como mala fama, gente del castillo y eso. Y eso que pasaba, pues no te miraban bien, ¿sabes? Te daban el lado, así, Castillejo, barra para arriba. No, es que ocurría eso, ¿eh? Los que vivíamos aquí, digamos que estamos un poco mal mirados por la gente del pueblo, porque como estamos en el centro, nosotros a los críos, pues cuando los que bajaban de la venta les tiramos piedras, los que subían del pueblo les tiramos piedras, como todo el mundo tenía que pasar por aquí y éramos, digamos, un punto y aparte, ¿no?, de lo que teníamos en el castillo. Éramos famosos por eso, ¿no? La gente del castillo, le decían, gente del castillo, gente cañón. Ahí está el ayuntamiento, allá había una replaceta, y está. Y ahí se jugaba mucho a eso. Pero la gente de por allí, de que viene allí, no nos dejaban entrar a jugar con ellos. No nos dejaban. Vosotros a jugar allá al castillo, arra para arriba. Y se armaba una pelotera. Y se ponían, gente castillo, gente cañón, son los más ladrones que hay en todo Buñol.
ahí está el pozo de Noria que habéis visto, entonces el pozo de Noria desaguaría aquí, en este pasillo, bajo de este pasillo hay una canalización, y saldría el agua, realmente donde tomarían el agua, cargarían el agua sería aquí. Hay una gárgola que se ve ahí, por ahí bajaría el agua y ese agujero va a comunicar con el aljibe. Esto sería, esta zona y el pozo es lo único que se conserva actualmente del castillo islámico, lo que se ve. Por debajo hay más cosas, pero por ahora no están visibles. Y esa pequeña acequia que hay, eso sería un derramador, por si se atasca esta balseta, que tenga una salida hacia el barranco que está en esa zona. Vino una visita de Valencia, lo comentábamos, la mayoría de la gente pasa por la carretera, ve la fábrica de cementos, es un pueblo relativamente cercano a la ciudad y no piensa que aquí hay este castillo y estas vistas. Porque viene mucha gente adrede a verlo. Y a mí me han comunicado muchas veces de las que han preguntado ¿qué hay el castillo? Dice, es que ustedes no aprecian lo que tienen aquí en Buñol. Bueno, estamos ahora en otro de los edificios, estamos en el interior de la iglesia. Esta es la iglesia del Salvador. Se construyó en el siglo XIV, pero tiene durante esa época, siglo XIV, siglo XV, actúa como la única iglesia cristiana del pueblo, pero luego ya cuando construyen la iglesia del pueblo, esta pasa a ser la iglesia privada de los condes, de los mercader, y entonces hay una profunda reforma. O sea, pues de lo que sería la iglesia original solo queda lo que son las paredes y ese tipo de ventanas que realmente son aspilleras. Como veréis, esto es lo que queda de esa reforma del siglo XVII, es una reforma ya del barroco. Luego ya con la ocupación civil, aquí en este espacio vivían 4 o 5 familias. La zona de lo que sería el altar mayor estaría ahí y en la época de esta reforma también se construyó el transagrario. En la fachada hay una puerta cegada que sería la salida hacia la sacristía, que estaría en esa zona, y en el sótano se construyó el mausoleo, estaba el mausoleo de los condes, que se entierran, creo que un par de condes y 3 o 4 condesas se enterran ahí, pero la ocupación civil lo hace polvo. Bueno, se llevarían los restos cuando se fueran de sus antepasados, pero lo que es el espacio está totalmente machacado. La puerta original de la iglesia sería esta, la pequeña. Cuando hacen la reforma del siglo XVII coincide con una columna que sustenta la bóveda de ladrillo, entonces lo que hacen es abrir la segunda puerta, que es esta. La otra puerta que hay cegada ahí en esta zona estaría, así como ahora no veis nada, estaría totalmente construido. Lo que sería la casa señorial, el cuarto de invitados, llegaría hasta esa zona más o menos, y luego en esta zona estaría la sacristía y por eso la comunicación. Eso sería la puerta de comunicación de la iglesia con la sacristía. Por la documentación antigua sabemos que también lo que es la parte de delante de la iglesia estaba porticada. Y en esta zona sería donde estaría la puerta que comunicaría con el tercer recinto. Hasta ahí llegaría la muralla y aquí habría otra puerta fortificada similar a las que hemos ido viendo a lo largo del reportaje. Estamos llegando ya al final. Esto sería lo que es la salida de la comunicación del castillo con el pueblo, con la zona baja del pueblo. Y nada, como veis, pues nada, es una entrada en L para mejorar la defensa. Como veis también esta zona también se transformó en casa, de ahí el ahumado de la bóveda. Esta fue una casa de una famosa en Y la mujer era una persona muy pobres, eran muy pobres,
Y la mujer, pues era una mujer muy dejada, que no tenía curiosidad, siempre iba a deshacerse, sin peinar, siempre, y encima no hablaba bien. De pequeña, a veces que igual tus padres o alguien te metían miedo yo recuerdo que nos metían miedo con una mujer anciana que siempre iba de negro. Pues eso, nos metíamos todos con ella, era una persona que no se llevaba bien con nadie porque era muy... Y cuando pasábamos los críos, cuando salíamos de escuela, cuando subíamos por allí, pues nos tiraba o agua o orines, lo que fuera, porque claro, allí servicios... Sí, la Paca la Marusa, nos metían miedo con la mujer esa, que viene la Paca la Marusa, que viene... Nos metían mucho miedo y la verdad es que le teníamos miedo. Yo creo que sabíamos quién era y era una abueleta que siempre iba de miedo y no sé si o bien asustaba a los niños nada más, pero no creo, sin maldad tampoco. Y nos decía matacones, en vez de maricones, matacones. Salimos de allí y encontramos a uno tumbado en medio de la calle. Y nada menos que era el marido de la Paca. La Paca. Y llevaba un pedo. ¡Ay, qué pedo llevaba! Y le llamaban el Venancio. Bueno, oye, ¿y este hombre qué vamos a hacer? Se va a quedar ahí toda la noche ahí solo. Aunque, oye, ¿por qué no lo llevamos a casa? Y lo cogemos entre 3 o 4 y en Gori a la torreta. Ya llegamos allí y tocamos. ¡Pam, pam! ¿Qué va? ¿Qué? Así con la voz que hacía ella. ¿Qué va? Pues, va, que traemos a Venancio. ¿Cómo que a Venancio? Sí, anda, matacón, que eres un matacón. Y lo metimos allí y nosotros lo fuimos. Y vivía allí la Paca la Marusa, que los chiquillos iban tirándoles piedras. Porque era una mujer que se hablaba muy mal, ña. El marido era un pedorro. Y después cuando la Paca iba por la calle, iba a cruzar de un lado y de otro, porque había pocos coches, pero bueno, lo que había. Y ella se metía por la carretera y si no paraba el coche se la llevaba para adelante y aún. Sobre todo de pequeños, gente de mi generación, recordamos mucho el venir al castillo, precisamente aquí al pasaje este llamado El Oscurico, del que recibe el nombre la sala, porque arriba en la torre del castillo se había acomodado casi como ocupa una mendiga que además no estaba bien y que era popularmente conocida como Paca la Marusa. Entonces los niños cuando pasábamos por aquí por la noche siempre corríamos por El Oscurico gritando que viene Paca la Marusa, porque nos daba un poco de miedo, ¿no? Pero ella vivía en la mejor habitación del castillo, se había instalado ahí. Por allí subía toda la gente y no había nada más que olor a meaos y a nada, que no era una cosa de historia ni de nada. Que utilizó la torre de vivienda, que la ocupación civil aprovecha todos los espacios construidos y los espacios libres. Una vez ya ocupan todos los espacios construidos, lo que hacen es construir más espacios, ocupando ya todo lo que es el castillo, transformándose en un barrio más. Sí, también en el último año se han comprado 3 viviendas que todavía estamos, sobre todo pues la gente mayor que va falleciendo, pues digamos que se les compra la vivienda para derribar, para tirarlas, porque todo lo que es el entorno del castillo está como fuera de ordenación, ¿no? Son como viviendas ilegales, ¿no? Pero aparte también porque queremos recuperar ese castillo y sobre todo, bueno, pues lo que nos ha permitido mantenerlo son las casas, pero ahora mismo a día de hoy también es un problema el que no se vean o no se conozcan muchas más partes del castillo, porque esas viviendas evitan que podamos
conocer y ver cómo era nuestro castillo en algunos puntos, porque ahora ya son menos puntos, ¿no? Pero bueno, nos quedarán prácticamente 6-7 casas por comprar dentro de lo que es el entorno del castillo, y bueno, pues ahora son 3 menos, por lo tanto, bueno, pues se va avanzando, ¿no? Para que finalmente pues tendremos un castillo donde no hayan viviendas, donde las viviendas sean las mínimas posibles. Esto sería lo que es la parte exterior del castillo. En nuestro entorno ya es lo que empezaría lo que es el casco antiguo de la población. Y ahora os enseñarán, aquí hay varios elementos interesantes, como os comentaba antes, de los escudos heráldicos de los mercader cuando acaban, así como el de la Torre Mayor se lo llevan. Ahora os enseñarán lo que queda del que había en esta puerta, que lo que hacen es, por eso hablamos de si hay una eliminación de la memoria histórica de los mercader, porque el que hay sobre esta puerta está picado, no se lo pueden llevar y lo destruyen. Y luego, pues nada, esto sería el cuerpo de guardia, aquí habría una pequeña mini guarnición. Y arriba, como veréis, es otro elemento, como los que hemos visto, como la buhedera, como del cadalso, es un elemento de defensa vertical. Este tipo se llama ladronera y tendría la misma función, o sea, en el momento que llegan hasta la puerta, para poder atacarlos lo que hacen es, esto comunica con la parte de la terraza arriba, entonces por esos huecos les tiran. O si el enemigo intenta quemar la puerta, le prende fuego, poder apagarla desde arriba también. Y nada, pues esto es el castillo de Buñol. Lo que queremos es que venga muchísima gente a visitarlo y que esa gente pues no solamente vea el castillo, sino que vea el castillo, que disfrute de nuestras sociedades musicales, que puedan ver otros parajes naturales, que puedan degustar nuestra gastronomía, en fin, que puedan hacer diferentes cosas, ¿no? Podamos ser un pueblo cada vez más turístico y sobre todo que ese turismo cultural y ese turismo gastronómico que sea cada vez de mayor calidad.